Querida, soy Fátima Angulo, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast Cosiendo Vida. Me presento, soy diseñadora de ropa y en este tiempo desde que empecé a coser me he mudado como 20 veces, he reiniciado mi vida otras tantas, me he casado 3, me he divorciado 2, he superado un cáncer, tengo una bebé milagro y una bebé guerrera. Querida, en este episodio quiero hablarte de algo que no sé si sabes que me pasó. Yo tuve cáncer, tenía 27 años y recibí esa llamada de la que todo el mundo habla, en la que algo no suena nada bien. Fíjate que por aquel entonces, estamos hablando del año 2014, yo estaba enfrascada en lanzar mis colecciones online por primera vez, porque hasta ese momento solo había trabajado a medida y en persona. Y además estaba en una etapa de transición desde una primera marca que creé con una socia y luego reemprender a solas con la marca Imi Dedal, que si me sigues desde hace tiempo debe de sonar. Justo estábamos en el mes de septiembre de 2014 y yo estaba sacando ahí una colección súper potente. Fue la colección que fotografié en el Carmen de los Mártires en Granada. Y bueno, ya tenía ahí algunos síntomas que por estrés, trabajo y mil cosas pues nunca había prestado atención. Y también estaba muy estresada psicológicamente, pasando una racha complicada y estaba yendo a terapia. Y aquel día de la llamada resulta que yo estaba en terapia y cuando salgo me veo que tengo unas llamadas perdidas en el móvil de un teléfono de Murcia, que además como los móviles te dicen de dónde te llaman, creo que o te lo decían o yo sabía que ese prefijo era del Palmar, de Murcia. Y yo lo ignoré completamente. Salí de la sesión y me fui a un almacén de tela a comprar, porque yo tenía pedido y tenía cosas que hacer y el móvil me dio igual. Y estando allí viendo mis tejidos y mis cosas, me vuelve a sonar el teléfono, el mismo número, y me preguntan, ¿Fátima Calvo? Digo, sí, ¿quién es? Soy la secretaria de la doctora que te vio el otro día en urgencia. Digo, ¿y qué pasa? Dice, no, espera un momento, que te voy a poner con la doctora. Se me pone la médico al teléfono y me dice, Fátima, yo te dije cuando viniste a urgencias que pidieras cita en el ginecólogo, pero estoy viendo aquí que no has pedido cita. Digo, sí, la he pedido, pero yo fui al centro de salud y pedí la cita. Dice, no, es que esa cita no vale. Digo, ¿qué? Digo, pero ¿por qué no vale esa cita? Si tú me has dicho que pida cita con un ginecólogo, eso es lo que he hecho. No, es que esa cita no vale. Dice, bueno, mira, yo ya te he cogido una cita. Si quieres, esta llamada fue el 1 de octubre. Mañana, que es día 2 de octubre, yo estoy de guardia en urgencias del maternal del Hospital de la Risaca. Ven y te doy el papel de la cita. Bueno, esa noche, perdonadme si en algún momento lloro, ¿vale? Pero esa noche, yo que había tenido síntomas durante meses, se me ocurrió ponerlos en Google, que hasta ese momento la verdad es que yo no lo había hecho. Y de las posibilidades que había encontrado, más mis nociones básicas de como sanitaria, etcétera, o era una opción mala o era una opción muy mala. No había tercera opción. Pues nada, llego allí, entro por las urgencias del maternal de la Risaca, todo lleno de embarazadas, evidentemente, y llego y me da el papel de la cita, y la cita era el 8 de octubre en oncología ginecológica. Y la miro y le digo, ¿en oncología ginecológica? Digo, ¿pero por qué? Y me dice, tienes cáncer de útero. Y yo respiré profundo, cogí el papel y salí por la puerta que me estaba esperando Javi. No fui capaz de hablar, solo le dije, vámonos de aquí. Y aquel día lloví en Murcia, lo más grande, de esas veces que cuando llueve fuerte de estas danas que están pasando ahora. Y salí por la puerta y le dije, vámonos a que nos dé el aire. Y mira que llovía, pero le dije, digo, vamos a subir a la Fuensanta.
Y allí en la terraza del quitapesares se lo dije, que tenía cáncer. Y la verdad es que aquella tarde, yo no sé, pero mira que llovía y como que el mundo me dijo, hostia, qué fuerte lo que te está pasando. Y ahí empezó, por así decirlo, el gran punto de inflexión de mi vida. Que la verdad es que para mí fue un antes y un después porque me reestructuró la forma de pensar y de estar en el mundo. Y a valorar que la vida tiene que ser maravillosa de lunes a domingo, que es lo que yo intento transmitir siempre. Y no enzarzarnos en cosas que no valen la pena. Total, que aquel día, pues yo decía, ¿y a quién se lo digo? ¿A quién no se lo digo? Era una movida. Así que tuve ahí a gente muy cercana, ni siquiera a mi familia, porque yo no sabía cómo iba a contar eso. Porque no se lo dije prácticamente a nadie, nada más que a alguna amiga muy cercana, muy cercana, muy cercana, y con mucho cuidado de decírselo en persona, porque claro, ¿cómo decías tú aquello? Que eso también es una movida, ¿sabes? Porque lo tienes que llevar tú, pero tienes que ver cómo lo cuentas, porque es que es una palabra horrible, y cuando se te presenta en tu vida, es que te cagas de miedo. Es que no tiene otro nombre, porque claro, con la prensa que tiene tener cáncer, pues aquello no sabíamos cómo iba a pasar, ni qué es lo que es nada. En fin, no sabíamos nada. Llega el día 8 de octubre, mi cita con oncología ginecológica, y aquel médico, evidentemente, a mí me cambió la vida. Jamás se me olvidará. Y mirándome a la cara me dijo, Fátima, tienes un tumor maligno. Y evidentemente, si yo ya estaba rota de esa semana de espera, pues aquel día ya te descompone. Porque es que aquello fue como... ¿Pero por dónde me viene a mí esto? ¿Qué coño está pasando? Y nada, él me dijo, es que tienes 27 años. En caso de 40 y tantos años y personas que ya han sido madres, nosotros directamente extirpamos el útero. Pero en tu caso, cabría la opción de intentar hacer un tratamiento conservador a ver si funciona o no funciona. Vamos a darnos unos meses de prueba y si vemos que hay una remisión, genial, y si no, pues que no va a poder ser madre. Esto tal cual os lo digo, ¿eh? Y nada, Javi y yo nos fuimos de allí, pues, pues no sé, sin saber lo que iba a pasar, la verdad. Me proponen operarme, si me la cita era el día 8, me proponen operarme en ese mismo mes, y ahí es cuando entro por primera vez a quirófano, el 28 de octubre, y me hacen un legrado para intentar extirpar toda la parte del tumor, porque yo tenía, técnicamente hablando, un adenocarcinoma de endometrio. El endometrio es el tejido ese que las mujeres expulsamos en la menstruación, pero el mío digamos que proliferó de forma anómala, derivando en un cáncer. Y ese cáncer podía tener infiltraciones hacia el músculo del útero o no sabíamos nada. Me hicieron una resonancia en esos 20 días hasta operarme, me hicieron una resonancia que yo me acuerdo que durante aquella resonancia que duró más de una hora, yo estaba que decía, digo, madre mía, cuánto de mala estoy o cuánto de grave es esto para el tiempo que llevo metida aquí en esta puta máquina. Perdón. Y nada, llegó el día de la operación. Evidentemente el doctor que me intervino lo vio, que eso era un adenocarcinoma maligno, que había muchísimo tejido canceroso y me intentaron extirpar la mayor parte. Y entonces ahí empecé a tomar un tratamiento hormonal, porque digamos que mi cáncer estaba asociado a hormonas, a un desequilibrio hormonal, y empecé primero la intervención quirúrgica y después con un tratamiento de hormonas a altas dosis. En ese proceso el oncogine me dijo que la pérdida de peso tendría que ser un objetivo fundamental, y de hecho habló con el equipo de cirugía digestiva del Hospital de la Risaca, valoraron mi caso y me propusieron para una cirugía bariátrica urgente,
Tan urgente fue que me operaron el 30 de diciembre. De hecho, yo pasé la Nochevieja recién operada en el hospital ingresada. Y así fue. Digamos que empecé esa primera intervención quirúrgica, un tratamiento con hormonas y en la cirugía bariátrica intentaron también ponerme un DIU para fomentar el reequilibrio hormonal de mi cuerpo. El DIU mi cuerpo lo rechazó. Estuve ingresada, pues me fui a casa después de la cirugía bariátrica. Después tuve ahí una recaída horrorosa en los días de después. Y tuve que volver al hospital de urgencia. Me hicieron un segundo grado de urgencia. Me pasé los reyes en el hospital. Y estaba malísima, con unos dolores de la muerte, unas contracciones brutales. Estaba de verdad mal, 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 mal. Pero fíjate, no sé qué me empezó a pasar a mí ahí, que al principio emocionalmente, yo como veía que mi entorno estaba destrozado, en vez de ser como la que necesitaba apoyo, pues yo estaba en darle apoyo a todo el mundo. Y en intentar es quitarle fuerza al tema y por lo menos darle ánimo a los demás y pensar que bueno, que eso era una pequeña trampa que la vida me estaba poniendo, pero que bueno, que no pasaba nada. ¿Qué pasa? Que yo cada vez iba peor. Y ahí, cuando caigo ahí en Reyes muy malita, me da el bajón del 15. Y tal fue el bajón que me hice un clic en la cabeza y me aislé del mundo. Porque yo ya no estaba para ser soporte de nadie, sino para que me soportaran a mí y que alguien fuese mi apoyo. Pero como yo no era capaz de relacionarme así con nadie, lo que hice fue aislarme. Y corté radicalmente con todo el mundo, excepto con Javier. Con el resto del planeta dejé de hablar. Con todo el mundo. Porque además, al ser un cáncer de útero, era muy fácil que quien no me conociera bien y supiera de mi vida me dijera: bueno, pero si el útero es un órgano prescindible, ¿por qué no te operas? Es que no tengo por qué darte explicaciones. No tengo por qué darte explicaciones de lo que estoy haciendo. Y aquí viene la parte en la que todo el mundo se mete en la vida de todo el mundo. No. Error. Tú en tu vida, cada uno en la suya. Entonces yo corté radicalmente las relaciones. Tuve que empezar la terapia que había comentado, en la que yo estaba, aquello yo ya la había dejado, pero ahí tuve que empezar a hacer terapia profunda porque yo estaba en un pozo muy grande. Y tan grande era que llegó un momento en el que yo decía que si del útero saltaba una metástasis, que me daba igual. Que si esto me llevaba para adelante, que me llevara. Fijaos hasta qué nivel llegué. Pues ¿qué pasó ahí? Que seguimos con el tratamiento y a mí me seguían dando hemorragias muy fuertes. Yo seguía con muchísimos dolores, con contracciones, estaba fatal. Aunque me habían hecho la cirugía bariátrica, perdía peso, pero quizás no a la velocidad esperada, porque también era contraproducente con el tratamiento que yo tomaba. Y fueron pasando las semanas y todo iba a peor. Y mi oncogine, que fue el primero que me dio esperanza, me dijo: Fátima, me parece que vamos a tener que tomar una decisión. Luego mi médico de cabecera, el que me llevaba a las bajas, se le ocurre contarme una historia en plan: pues mira, yo he tenido una prima que ha estado igual que tú, no te lo pienses más, que esto te puede costar la vida, toma la decisión de extirparte el útero ya, porque es que te puedes morir de esto. Luego otro oncogine del equipo del mío me dijo lo mismo, y yo aquel día a aquel hombre le dije: mire usted, digo, yo no veo como opción quitarme el útero. Si me tengo que morir, que sea de esto. Y aquel hombre se quedó a cuadro y me dijo: no sé si estás yendo a terapia o no, pero te hace mucha falta. Y ahí pasó una cosa clave, que fue un antes y un después, y es que mi mejor amiga de Murcia, a la que le debo a mis hijas, conocía a una visitadora médica. Y la visitadora médica a su vez conocía a otro oncogine de Alicante. Y nos dio el teléfono. Llamamos, pedimos cita. Y Javi y yo fuimos a Alicante. Y ese hombre me dijo: a ver, sí,
todo esto que te han dicho es verdad. Pero es un cáncer que evoluciona muy lento. Date 3 meses, fortalece el tema de todo lo que puedas, la pérdida de peso y todo lo que sea cuidarte y reequilibrar tu hormona, y en 3 meses tomas la decisión definitiva. Y así hice. Empecé a ir a la playa cada vez que podía, tomar el sol, comer lo más sano posible, sin tóxicos, una alimentación nada de carbohidratos, el tema del mar y el sol, yo creo que fueron 2 grandes sanadores. No solo a nivel físico también, sino a nivel mental. Yo creo que eso me dio equilibrio y hizo que no se me fuera la cabeza. Y por otro lado, las pastillas me daban muchos efectos secundarios. Mi pelo se empezó a caer a puñados. Me daban síncopes bueno, como unos síncopes, ¿vale? Como unos síncopes vasovagales. Y yo estaba bastante jodida por un lado, pero por otro, poniendo todo el empeño posible en salir de allí. Empecé a hacer entrenamiento de fuerza, en fin. Todo lo que pude. Porque tenía que salir de eso. Pero claro, por otro lado, 3 médicos distintos me habían dicho, te la estás jugando. En fin, el episodio de hoy acaba aquí. Perdonadme. Pero os agradezco mucho a todas las que me seguís. Os cuento una anécdota. Y es que en este periodo, antes de despedirme, quería deciros que pues sí, a mí me dijeron que tenía cáncer el 2 de octubre. Al mes siguiente, a 1 de noviembre, se casaba la hermana de Javi. Y eso era una movida porque no queríamos contarlo, pero por otro lado teníamos que contarlo porque no sabíamos cómo iba a estar yo ni lo que iba a pasar. Y en ese momento yo estaba muy gordita y no tenía el cuerpo para irme a buscar vestidos ni nada. Y para esa boda me hice el vestido yo. Me puse lo más guapa que pude, disfruté aquel día un montón, un día en familia, súper a gusto. Pero muchas veces pienso que cuando te entra una clienta por la puerta, tú no tienes ni idea de su vida ni del estado en el que está. Entonces tu obligación moral, para mi punto de vista, es darle una atención respetuosa, porque no tienes ni idea de su historia, ni de qué situación está atravesando. Con lo cual, trata a todo el mundo con el mismo amor propio que te tratase a ti misma, atravesando cualquier tipo de situación. Una situación buena o una situación muy mala, porque muchas veces el cáncer o los dramas no se nos ven en la cara, pero los llevamos por dentro. Con lo cual, de cara a los eventos importantes de la vida, seamos siempre respetuosas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Siento mucho esta sensación de tristeza, pero también era algo que yo quería que supierais, las que me seguís desde hace mucho tiempo y las que acabáis de llegar por aquí. Un besito muy grande a todas.